Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada una de las personas que está participando de este webinar. Vamos a hablar sobre la versión 12, liberada el 31 de marzo de este año. Estamos hablando sobre las últimas noticias, características sobre la parte del manejo del webinar para las preguntas. Pueden hacer preguntas dentro del chat sin ningún problema, o si tienen preguntas para luego, pueden hacerlas a través del correo que aparece allí. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Espero que el tiempo nos dé. Quiero hacer esta demo del Demo Profiler, que preparando la presentación encontré que habían actualizado este producto y creo que es bastante interesante porque no he visto que nuestros partners o nuestros clientes lo usen, y creo que es una muy buena oportunidad para que lo usen. Nuestro foco para la versión 12, como hablábamos, es disponibilidad, rendimiento y evolución. Hablamos de la disponibilidad. Nosotros estamos llegando a tener 5 nueves de disponibilidad. La disponibilidad se mira o se mide en número de nueves que tengamos dentro de nuestra organización, y el performance para nosotros es importante. A partir de la versión 12, solamente instalando la versión 12.0, comparada con la versión 11, nosotros tenemos un 3 veces mejor rendimiento que la versión 11 en algunos benchmarks que se han hecho en la base de datos, y obviamente en el cambio de utilizar el clásico Application Server con el nuevo Application Server. La mejora es bastante significativa. Y la parte de evolución significa que nosotros debemos de adaptar nuestras aplicaciones a las necesidades del mercado actual, que es permitir que tengan acceso desde cualquier sitio, que tengan una interfaz agradable, que no solamente sirvan para hacer registro de datos o presentar reportes, sino que también nos aporte un poco más sobre la inteligencia del negocio. Digamos que nos dé algunas gráficas sobre recordar. Vamos a recordar mejor, más que hablar, vamos a recordar algunas de las características que nosotros tenemos en la versión 12, no la 12.2, sino la 12.0. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos en la parte de hacer refactoring. Refactoring es poder renombrar en programas, renombrar campos, y dentro de nuestro proyecto, suponemos que estamos desarrollando en la nueva herramienta que se llama Developer Studio, esos cambios se reflejen durante todas las, todos los programas o todas las archivos que nosotros tengamos dentro de este proyecto. Esos cambios se reflejen allí. Mejoramos toda la parte de Sugar para la parte interfase. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos el mapeo en los servicios REST, de decir este campo de entrada va a llegar acá. Esa es la parte de interfase que nosotros hemos mejorado. En la parte de la base de datos, por ejemplo, se hablan de 3 características. Esas 3 características tienen que ver con la parte del multitenant, perdón, del multihilo. Tenemos que ver con la parte de los buffers de las hash table, y tenemos que ver con la parte de los join al lado del servidor. Esto ha evolucionado, ha seguido evolucionando, ¿sí? Estas 3 características hacen que la versión 12 sea el mejor rendimiento comparada con la versión 11. Manejamos esta parte de interfase para la parte de los mapeos en los servicios REST. Tenemos más operaciones. La idea es continuar trabajando más operaciones en cambio de la base de datos en línea, de tal manera que nosotros no tengamos que solicitar ventanas de mantenimiento para bajar la base de datos. Tenemos también trabajando también para la alta disponibilidad en la parte del nuevo Application Server que se llama PaaS for OpenEdge. Tenemos el Gel Scanner. El Gel Scanner es hacer como una especie de clúster en la parte del PaaS, para que si uno de las instancias falla, entonces pueda entrar otra instancia y pueda continuar la operación. En la parte de continuidad de negocio también hablamos de la parte de la réplica. La parte de la réplica se transmiten ahora los archivos vía streaming. Antes nosotros transmitíamos, acumulábamos dentro de la base de datos source y luego enviamos a la base de datos destino y aplicamos allá. Ahora todo se está transfiriendo en la medida que hay una transacción, se transfiere a los sitios destino, y en el sitio destino es donde hace encolamiento. ¿Sí? Vemos acá la parte de mejoras para la parte de el manejo de los errores, la certificación frente a terceros como Out2 o para trabajar SANL, la parte de seguridad, mejoras en la parte de seguridad también, la actualización en las librerías de Spring Security,
En la parte de código, la versión 2 incorpora un código, un software de terceros que se llama SonarQube, que nos hace validación de código. Entonces allí hay unas reglas, hay un plugin específico para la ABL de Progress que nos permite hacer validación de que lo que nosotros estemos escribiendo en nuestro código esté basado en algunas reglas. Tenemos el comienzo, en la parte de la versión 12.0, el comienzo de trabajar containers dentro del application server, ¿sí? Mejoras en cuanto al rendimiento de nuestro código ABL, la incorporación del profiler, ahora en la versión 12.2, que es la demostración que yo pretendo hacer, mostrarles, y hay mejoras también. Y mejoras también la parte de la edición del código nuestro. Veamos la parte de deploy. Progress continúa trabajando fuertemente con la parte de adaptar nuestro software a las necesidades del mercado, y por eso nosotros hablamos del tema de DevOps, ¿sí? Que es un conjunto de prácticas destinadas a reducir el tiempo entre la realización de un cambio y la llevada de ese cambio hacia producción. Entonces, anteriormente nosotros trabajábamos que planificábamos las llevadas de los cambios a producción. Hoy en día, digamos que de acuerdo a las dinámicas de los negocios, se necesitan que esos cambios ocurran rápidamente. Por esto se habla de la parte de desarrollo y la parte de operaciones, la unión de estos dos componentes dentro de una organización para acelerar que el software esté rápidamente adaptado a las necesidades del negocio. Progress ha incorporado esta característica dentro de su código, ¿sí? Entonces, para la parte del application server, nosotros estamos trabajando, podemos trabajar con servidores virtuales, pero también podemos trabajar con containers, con dockers, ¿sí? Estamos trabajando fuertemente en eso. La versión 12.2 incorpora también los Docker hacia nivel de la base de datos, pero hacia nivel de la base de datos, no para la base de datos de producción, sino para la base de datos de desarrollo, de tal manera que nosotros podamos decir, este software está listo y ya lo llevamos inmediatamente a producción, ¿sí? ¿Y por qué no tenemos Docker en producción? Porque estratégicamente, digamos, los managers nos han dicho es que no es conveniente tener Docker en la base de datos de producción, ¿sí? Sino por eso fue limitado a la base de datos de desarrollo. Y aquí tenemos todos los ciclos, digamos, integración continua, ¿sí? CI, pruebas continuas y toda la parte de despliegue, ¿sí? Bien. Ahora veamos la parte de operaciones continuas. En la parte de operaciones continuas tenemos algunos cambios. Por ejemplo, en la parte de reconexión automática de la base de datos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros trabajamos en la parte de replicación, si hay una transición hacia uno de los sitios donde yo estoy replicando, el cliente se desconecta, ¿sí? Y tiene que manualmente intentar nuevamente la conexión después de que las cosas estén bien. Aquí, con este cambio, lo que hacemos es que tenemos unos parámetros al lado del cliente donde le decimos, la base de datos principal es esta, y si algo ocurre, va a esta base de datos. Entonces, vamos a configurar el nombre de la base de datos, vamos a configurar cada uno de los hosts, vamos a configurar los servicios para cada una de las bases de datos. Y él automáticamente, digamos, el usuario no va a tener que reintentar si la base de datos se cae, sino que automáticamente, basado en esos parámetros, se va a reconectar, ¿sí? Y hay otro parámetro que es intente esa reconexión. O sea, están los parámetros de decirle a dónde, y hay otro parámetro que dice que reintente tantas veces antes de presentar un mensaje de error. Bien, aquí en los temas de los brokers, ¿sí? Vamos a decir, la base de datos tiene unos brokers que atiende a los clientes remotos, y en los hechos de transición, pues ellos se van a recuperar más rápidamente porque van a terminar las transacciones. La base de datos va a caer y el cliente se va a poder conectar a la base de datos que levanta sus propios brokers. Algo importante también en la parte de los que nosotros teníamos como un ojos ciegos, ¿sí? A nivel de los segundos o los secondary brokers. Los secondary brokers son estos
puertos adicionales que nosotros tenemos para conectar a los clientes. Por ejemplo, nosotros creamos un secondary broker para SQL, para reportes, para WebSpeed. Entonces nosotros estamos ciegos, solamente en nuestro radar, en la parte del Promon, veíamos solamente actividad del principal broker. Ahora no, ahora vamos a ver tanto en la parte de los log como en la parte de los Promon, vamos a poder tener visibilidad de la actividad que ocurre con los secondary brokers. Bien, continuamos trabajando para más cambios en línea, de tal manera que podamos ofrecer mejor continuidad de negocio. Por ejemplo, cambios internamente en los triggers, los vamos a poder hacer en línea, ¿sí? Solamente es marcar en la base de datos que vamos a hacer algún cambio, ¿sí? En línea. Y ese cambio en línea obviamente no es concurrente, ese cambio es de manera standalone. A pesar de que la base de datos esté arriba, los cambios van a suceder standalone. O sea, yo no puedo tener a dos administradores simultáneamente haciendo cambios. Eso no. Por más que sea en línea, eso no es no es la idea de hacer cambios en línea, solamente es un solo administrador. Aquí tenemos lo de los secundary broker para la parte de los logs. Ok, está lo mismo acá. Bien, ahora vamos a poder hacer paquetes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos publicando una aplicación a través del Developer Studio, nosotros creamos un archivo .war, ¿cierto? Ahora vamos a poder hacer paquetes. Ya no necesitamos generar solamente la aplicación, sino vamos a generar paquetes de tal manera que nosotros podamos hacer la continuidad de integración y la continuidad de llevar a producción. En la parte de SQL, pues continuamos trabajando también para operaciones en línea, ¿sí? Podemos hacer cambios en línea, cambiar nombres de campos, cambiar nombres de índices, activar índices, adicionar índices. La documentación está acá en la parte inferior, ¿sí? Acá hay un link de todo lo que nosotros vamos a ver en esta conferencia, está todo acá documentado, ¿sí? Yo he colocado las principales características, pero todo está allí documentado. Bien, veamos mejoras en cuanto al rendimiento. En cuanto al rendimiento, entonces hacemos como un recuento de lo que ha pasado con la base de datos, que algo importante que son los join al lado del servidor. Pero los join al lado del servidor tienen algunas características, ¿sí? Las características es que yo puedo ver esa mejora siempre y cuando yo esté trabajando en una conexión TCP/IP. Si yo estoy trabajando en una conexión basada en Hostbase, no voy a ver esta característica, ¿sí? Solamente la veo si me trabajo conectado. Entonces, primero fueron los for each, ¿sí? Son queries definidos, pero importante es que esos for each tengan la opción de no log. En la versión 12.1 se incorporaron la parte de los queries dinámicos y se implementa con la opción de forward. Forward significa más o menos lo mismo que el scrolling cuando yo defino unos queries acá. ¿Recuerdan lo que hace el scrolling? El scrolling me permite navegar hacia adelante, hacia atrás, dentro del apuntador del registro, dentro del rock ID, o hacer un reposition, ¿sí? Con los queries dinámicos es tal cual. Con el forward es tal cual. Pero en la versión 12.2 se incorporó el no forward. El no forward significa que yo no puedo moverme dentro de la lista de resultados del query, sino que sencillamente yo me voy moviendo a través de los registros. Entonces, esto fue incorporado dentro de la versión 12.2. Características entonces del ABL, está toda la parte de los queries dinámicos, fue incorporado para la parte de los join al lado del servidor. Estamos también trabajando que el caché de objetos es reutilizable cuando definimos objetos que contienen conjuntos de datos y conjuntos de eventos. Entonces, yo puedo pasar estos tipos de objetos cuando yo hago un define dataset o cuando hago un define event y tengo el caché. El caché significa es que hay un garbage collection o puedo hacer un delete del objeto, pero él permanece, en realidad permanece, ¿sí? Y va a permanecer, antes no permanecía para este tipo de objetos, ahora va a permanecer cuando yo obviamente trabajo en la parte de programación orientada por objetos. Mejor rendimiento en cuanto al contenido del profiler, que es el que vamos a ver, y mejor gestión en cuanto al manejo de errores en el application server. En la parte del application server hay algo importante, ¿sí?
se va a autoajustar. En las versiones anteriores a la versión 12.2, nosotros podíamos tener este ejemplo, ¿sí? Teníamos el número de sesiones autorizadas en la base de datos de 100. Sin embargo, en la parte de configuración de nuestra instancia del application server, teníamos un máximo de sesiones ABL de 200. Si nosotros llegamos a solicitar un requerimiento a la base de datos en la sesión 101, pues esa sesión sencillamente recibía un mensaje de error. Lo que se hizo en la versión 12.2 es ajustar esto. Si nuestra base de datos tiene posibilidad de conectar 100 sesiones y mi máximo sesiones en la configuración del application server son 200, él cuando hace la 99, él dice, debo ajustarme para no hacer esas peticiones. Y las peticiones de ahí en adelante lo que van a ser encoladas. ¿Para qué? Para manejar el error, para que esas peticiones no reciban un mensaje de error, que ya no hay sesiones disponibles dentro de la base de datos. Bien, en la parte de actualizaciones de seguridad, tenemos que se creó algo que se llama el usuario seguro, válido para las bases de datos que trabajan en multitenant. ¿Y qué es un usuario seguro? Cuando yo hago la invocación de un servicio REST a través del nuevo application server, hay una conexión a la base de datos, ¿sí? En ese instante, yo necesito identificar el usuario. Si llega, por ejemplo, Diego Vega corre una pantalla o hace la invocación de un servicio, ¿sí? Pero la conexión ya está hecha a la base de datos, ¿sí? En ese instante va a decir que haría una conexión como en un limbo. Entonces, Progress lo que hizo fue corregir ese usuario de la conexión en limbo. Entonces, para decir, Diego Vega, listo, pasa con el client principal, se autentica en la base de datos y ya existe Diego Vega. Pero mientras llegó Diego Vega, había un agente que estaba conectado a la base de datos. Ese agente es el que va a trabajar con el usuario seguro. Diego Vega dejó de usar a ese agente. Ese agente debe regresar a autenticarse con el usuario seguro. No va a continuar trabajando con mi usuario Diego Vega, que fue el que hizo la petición desde una interfase para invocar un servicio REST. En la parte de Transparent Data Encryption, soportamos ahora dos algoritmos para la parte de los Master Key. Anteriormente nosotros estábamos soportando solamente AES 128. Hoy podemos seleccionar entre AES 128 y AES 256. ¿Sí? Y esto es independiente del algoritmo que nosotros configuremos a nivel de la tabla o a nivel de los índices. Eso ya es otra cosa. Es solamente para la parte del Master Key, del archivo que guarda todas las claves. También se superó una restricción que nosotros teníamos en cuanto al manejo de los data server, para el manejo de la longitud del ID del usuario y del password en las bases de datos de SQL Server y en la base de datos de Oracle. En la base de datos de SQL Server nosotros aumentamos el ID a 32 y el password a 128. Y en Oracle juntos quedaron, tanto el ID como el password quedaron en 30. Tenemos actualización a SSL versión 3, a TLS versión 1.1, 1.2 y 1.3 y el default que nosotros usamos internamente para la transferencia de los datos, ¿sí? Internamente Progress es el 1.11D. También toda la documentación está acá en la parte inferior. Bien, mejoras en cuanto al ABL. Entonces, nosotros incorporamos, como hablamos del tema de los paquetes, ¿recuerdan? Que fue incorporado para poder hacer el despliegue rápido también. Pero aquí en la parte de programación orientada por objetos, estamos permitiendo definir los paquetes en modo protegido, en modo privado o en modo protegido. ¿Sí? En la parte del compilador se implementó la opción de que el compilador haga o nos presente un warning si en las funciones o en los métodos nosotros no estamos utilizando la instrucción return al finalizar toda la lógica de programación. Ahora tenemos también toda la parte del HLC, que es toda la parte de integración con código C desde Progress. O sea, desde Progress yo puedo hacer llamados vía HLC a código en C.
El Progress Developer Studio utiliza ahora la versión 4.13. El SonarQube, que es el analizador de código ABL, estamos trabajando con la versión 4.5. Y para la parte de SQL, nosotros hemos implementado toda la parte de la función para funciones ISO para la semana, para obtener la semana, para obtener el mes, para obtener el año, perdón, y para obtener el día. Hablamos ahora, por ejemplo, de los releases de largo término, LTS. Estamos presentando esta gráfica. Nosotros estamos ubicados acá. A partir del 30 de marzo, o sea, a partir de abril, fue liberada la versión 12.2. Va a estar activa hasta el 2025 y va a estar en una etapa de no creaciones, sino de correcciones de código, de bugs. Va a estar durante 3 años. Digamos que todas las nuevas cosas van a irse a la versión 12.7, que sería la otra versión de largo tiempo, ¿sí? La versión en este momento, entonces, de largo tiempo son la 11.7, que está viva hasta el 2000, a mediados del 2025, empezando el 2025, y la versión 12.2. Para mí, digamos, como una recomendación, es que en estos procesos que nosotros vamos a implementar de evolución o de modernización de aplicaciones, apuntemos a trabajar en la versión 12.2, no en la versión 11.7. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos nuevas características que hacen que nuestra operación sea mucho mejor comparada con la operación de la versión 11.7. Actualizaciones de licenciamiento, que esto es importante, muy importante, ¿sí? En la versión 12.2 se cambiaron de que todas las herramientas de desarrollo van a ser licenciadas solamente con usuario nombrado. No hay más licenciamiento por máquina. Tal vez algunos de ustedes dicen, existía por máquina. Sí, para algunos productos. También el licenciamiento por CPU es depreciado. Ya no va a haber más licenciamiento por CPU. Anteriormente, nosotros en las versiones 9, nosotros teníamos licenciamiento por usuario concurrente. Cuando cambiamos a la versión 10 y la versión 11, se ofreció el licenciamiento por usuario nombrado, por dispositivo registrado, y para aquellos clientes que venían de versiones 9 hacia atrás, se podría mantener el licenciamiento concurrente, ¿sí? Para versiones anteriores, para las herramientas de desarrollo. Sin embargo, para la versión 12 solamente va a existir usuario nombrado, tanto para los productos de Developer Studio, OpenEdge Studio, Provision y Provision Plus. También ya no va a existir licenciamiento a 32 bits para estas herramientas, solamente existe licenciamiento a 64 bits. En versión 12, el único producto que está disponible en Windows, por ejemplo, para 32 bits es el Client Networking. ¿Para qué? Para ofrecer compatibilidad con aquellas aplicaciones que han migrado y que están trabajando OCX que trabajan a 32 bits. En el caso del 4GL sí hay una excepción que no es usuario nombrado, sino puede ser usuario concurrente o usuario registrado. Es que se mira más de el 4GL como entornos de desarrollo de servidor. Y aquí hay algunos procesos como el Developer Studio, el OpenEdge Architect, de OpenEdge Studio, Provision o Provision Plus, que están en usuarios concurrentes, pasan a la versión 12 como usuario nombrado. Es decir, si yo voy a un Developer Studio que estaba en usuario concurrente y quiero pasarlo a la versión 12.2, hay costos adicionales. Para otros productos que son de desarrollo, que están a través de licenciamiento de dispositivo registrado, es solamente solicitar el paso, es 1.1 y no hay costos adicionales. En la parte de licenciamiento por máquina, entonces, este producto que es SNMP Adapter, ¿sí? También el producto llamado Pro2, que se licenciaba por máquina, ya no, digamos aquí, esos productos se van a mantener, ¿sí? Los productos que se van a depreciar serían estos, un 4GL, un Runtime, RMDS, que son versiones anteriores, el Query Results, el Developer Toolkit, el Query Reports, el Developer para
App Development System, que es el mismo 4GL, que se licenciaban por máquina, o Fadon High Availability Cluster, OpenAir Replication Plus, o Clean Networking, o Enterprise, ya no van a estar más licenciados por máquinas, sino ya tienen que tener algún tipo de licenciamiento. ¿Sí? Ya puede ser por CPU o por usuario nombrado. Bien, ya no tenemos licenciamiento por CPU en versión 12. ¿Sí? Vamos a tener un licenciamiento por core. Si alguna de las empresas o alguna de las organizaciones tenía licenciamiento por CPU en la versión 11 y quiere cambiar a la versión 12.2, el adecuado licenciamiento sería pasar a core. ¿Sí? Realmente no va a haber ningún costo. ¿Sí? Por decir algo, siempre se ha considerado los core como CPU. Por decir algo, una organización tenía 20 cores, para nosotros eran 20 CPU. Simplemente ahora ya no se va a hablar de CPU, sino se va a hablar de cores. Por lo tanto, no hay ningún costo adicional en este cambio. Hay algo importante ahora. Tenemos un nuevo producto de PaaS, ¿sí? Del nuevo Application Server. Este nuevo Application Server se llama PaaS for OpenAge Lite. Este nuevo Application Server fue creado o fue liberado para aquellas organizaciones que venían trabajando, por ejemplo, con el licenciamiento de Access Agent. ¿Recuerdan? El licenciamiento de Access Agent permitía que usuarios desconocidos o usuarios que trabajaban menos de 2 horas a la semana podían ser licenciados con los Access Agent. Ahora, como Progress dijo, ya no voy a mantener ese tipo de licenciamiento de Access Agent, sino voy a tener un licenciamiento por usuario nombrado o por core. En la versión 12.2, solamente a partir de la versión 12.2 se generó este nuevo producto, que es similar a tener un producto de PaaS en desarrollo. ¿En qué sentido? En que la funcionalidad del PaaS pues no va a cambiar, ¿sí? Pero va a tener unas limitaciones. Las limitaciones son estas. Solamente está permitido tener una sola aplicación por instancia, ¿sí? En un PaaS de producción, yo puedo tener todas las instancias que necesite y todas las aplicaciones que yo necesite dentro de esa instancia, ¿sí? En este nuevo Application Lite, solamente voy a tener una instancia, una aplicación. Puedo tener más instancias, ¿sí? Pero si voy a tener más instancias, tengo que hacer inversión. O sea, tiene costo. Solamente el EULA, el acuerdo de licencia, me permite tener una instancia, una aplicación. Cada instancia solo puede tener un agente multisesión, y ese agente multisesión puede tener a lo sumo 5 sesiones. Entonces, para aquellas organizaciones, por ejemplo, que tenían un Access Agent de 5 agentes, este sería un buen producto para moverse. Entonces, ¿por qué lo crearon? Porque para decir un licenciamiento de Access Agent a versión 12 tendría que definir usuarios nombrados o pasar a core. Usuarios nombrados podría decir que 5 agentes en un ambiente de trabajo de usuarios desconocidos o usuarios que trabajan menos de 2 horas a la semana podrían ser unos 200, entonces tendría que hacer una inversión de 200 usuarios nombrados. Entonces Progress dijo, no, vamos a hacer un nuevo producto que tenga algunas restricciones, pero para aquellos clientes que tienen en la versión 11 o en versiones anteriores Access Agent de 5, este sería el producto correcto a llegar a la versión 12.2. Bien, algo importante. Entonces, Progress ahora está tratando de tener mejor comunicación con la parte de partners, con la parte de usuarios finales, y tiene un programa que se llama el CVP, que se llama Customer Validation Program, que es que yo allí puedo inscribirme o hacer una suscripción y decir, a mí me gustaría que el próximo release contenga estas y estas características y por tal razón. ¿Sí? Hay otra cosa importante acá que lo salté, que es la guía de seguridad. Progress a nivel interno, ¿sí? Está validado, toda la parte de seguridad está validado bajo el sistema ISO 27005. O sea, nosotros cumplimos todas las reglas de vulnerabilidad que contempla esta norma, la ISO 27005, para que nuestro código está certificado de libre de vulnerabilidades. Y otra cosa importante, la versión 12.2 trabaja
los productos basados en Java 11. ¿Sí? Recuerden que Java 11 tiene que ser licenciado, ¿sí? Pero Progress está trabajando la parte de OpenJDK. O sea, los clientes pueden optar en pagar a Oracle la licencia de Java, ¿sí? O utilizar la OpenJDK. Y la OpenJDK también está con la versión 11. ¿Sí? Entonces, si yo necesito instalar la versión 12.2, lo primero que me exige esa instalación es que yo ya previamente haya instalado la versión 11. Bien. Preguntas, por favor, las colocan en el chat. Voy a pasar en el demo. Yo no creo que alcance, pero sí quiero que vean el demo. El demo realmente es una previa grabación que encontré en nuestros portales. Cuando un desarrollador de ABL recibe retroalimentación de que las aplicaciones no están trabajando bien, puede utilizar la utilidad de Profiler para recolectar datos sobre la ejecución de su código. En Developer Studio puede ir a la línea específica del código que puede ser la fuente del pobre rendimiento. Usar el Profiler para identificar el problema es el primer paso para encontrar la solución. Para demostrar el poder de Profiler, utilizaremos un ejemplo que tiene la complejidad del mundo real, pero fácil de entender. El caso de uso es simple. Un cliente informó de una llamada lenta desde HTTP, a pesar de que las 200 respuestas retornadas fueron no correctas. La llamada está tardando demasiado tiempo. A pesar de la complejidad de la aplicación con Profiler, vamos a tener la capacidad de hacer drill down a través del árbol de llamadas a las librerías subyacentes. Iniciamos con el programa que no está trabajando bien al usar instrucciones o sentencias que revelan que este código se basa en muchas clases. Estas clases son parte de dos librerías de procedimientos comunes. Si queremos acceder a los listados y a las salidas de esas librerías, nuestro código fuente requiere estar en el ProPath. En nuestro caso, lo tenemos en el proyecto. Para habilitar la creación de un profiling, primero creamos un Run Configuration y luego utilizamos la pestaña de Profiler para establecer los atributos necesarios. La pestaña Profiler seleccionamos Enable Profiling, especificamos la ubicación de salida y establecemos la cantidad de información a recolectar. Ahora seleccionamos Run. La aplicación se ejecuta y podemos ver la lenta respuesta de la llamada HTTP. El archivo de salida se abre automáticamente en el Profiler View. Antes de profundizar en los detalles de la búsqueda del cuello de botella, explicaremos la salida del Profiler. El tipo de archivo Profiler abre como lo siguiente. Los detalles del módulo suministran una lista de módulos y porcentajes de la sesión utilizada para cada módulo. El gráfico de barras resalta dónde la aplicación permanece más tiempo. Hacemos un clic en el label de la columna para ordenarla. Las dos listas siguientes muestran el módulo de llamada al padre y al módulo de llamada al hijo. Si preferimos una vista anidada, más tradicional de las llamadas, podemos seleccionar la pestaña de Call Tree. Note que las entradas llevan el prefijo de los constructores y el apuntador propget a la propiedad nombre y a los apuntadores de la propiedad nombre indican los métodos de accessor y mutator. En la parte inferior vemos los detalles del resumen de la línea. Si no tienes acceso al código fuente, podemos ver un error aquí, después de que adicionemos el código fuente al ProPath y el detalle aparecerá en el listado de errores. Notemos nuevamente que los detalles pueden ser ordenados haciendo clic en los labels de la columna. Las pestañas ABM Information muestran los parámetros de inicio, el ProPath y las bases de datos que están siendo utilizadas en la sesión. Ahora que estamos un poco más familiarizados con la interfaz de usuario, vamos a utilizarla para encontrar el módulo que está tomando más de 2 segundos en ejecutarse. Cuando seleccionamos este módulo, para las secciones Calling Modules y Collect Modules, nos permiten saber dónde está tratando de llamar en el árbol. En la pestaña Line Summary pueden ser filtrados en el tiempo total. Selecciona la línea con el mayor tiempo total y la salida del listado salta al número de línea correspondiente.
En este punto es necesario tener un conocimiento práctico de lo que la aplicación está tratando de hacer con el fin de solucionar el problema. Debemos decidir si el código está tomando demasiado tiempo o si funciona como debe ser. Este método es el que está tomando más tiempo. Para averiguar qué está pasando a este método, qué está causando que funcione lentamente, necesitamos ver a través de la jerarquía de llamadas. Hay dos maneras de movernos en el call tree. La primera es usar la pestaña de call tree como vimos anteriormente. Así que ahora veamos cómo usar la búsqueda para dar foco al programa que llamamos. Hacemos un clic en el module name y se tratará como un campo de búsqueda para encontrar. Con el foco en el programa de llamados, la lista puede ser ordenada, pero no hay nada que destaque. Así que subamos un nivel. Eventualmente localizamos el primer get, que es un ejemplo intencional que diseñamos para crear un retraso de 2 segundos. De nuevo, el propósito de esta demostración es mostrar el uso y la navegación de la utilidad de Profiler para localizar el potencial cuello de botella. El arte de clasificar la solución es parte de ser un desarrollador. Ahora, revisemos tipo de estos resultados. Empecemos por borrar la búsqueda. Esta vez seleccionamos el siguiente porcentaje más alto de sesión y ordenamos la lista por Total Time. El tiempo promedio es significativamente, pero el times called es considerable, de nuevo para la demostración. Creamos un código malo para hacer un loop de repetición que dura 500 milisegundos. Son este tipo de cosas que podemos ayudar a identificar. En una aplicación real puede haber una comprobación de un if defectuoso que cause las llamadas repetitivas, innecesarias. Hay pocas preguntas frecuentes que recibimos sobre la utilidad de Profiler. ¿Hace Profiler un overhead? No. Debe sentirse libre de habilitar Profiler cuando necesite identificar un problema de ese desempeño. Si tengo solo un código compilado en producción, ¿puedo usar Profile? La respuesta es sí, si la limitación es que los detalles del listado requieren adicionar acceso al código fuente en el ProPath. La demostración de este video se basa en un taller de actualización que puede descargarse y probarse. Este video muestra la creación de profiling, que es la combinación del análisis de las estadísticas junto con averiguar cuándo afinar el código. Para conocer más acerca de la creación de profiling, ir a la página de documentación de Progress en la versión 12.2 en Hub Section de desarrolladores y buscar Performance ABL al lado del servidor para la creación de profiling en sistemas de producción. Además de los que deseen adicionar instrucciones Profiler, pueden hacerlo con el parámetro "-profile". Esto ha sido lo que tenemos programado para este webinar. Creo que hay cosas bastante interesantes que yo pienso que sería bueno explorar. Voy a ver si nos da el tiempo para tratar de responder algunas preguntas. Aquí hay unas preguntas. La primera dice, ¿podría explicar un poco más la conversión de CPU a Core? Es decir, que le comentes a los clientes qué dice hoy en su EULA y qué tipo de licenciamiento tienen algunos que dicen CVP, perfecto, y otros que dicen VP y otros que tendrían que decir. Bueno, en realidad, digamos, como no es una presentación de licenciamiento, no entramos en mucho detalle. Cuando nosotros encontramos en el EULA que dice C, B, de bueno, P, significa que está licenciado por CPU, ¿sí? Que es un licenciamiento por CPU. Ese va a cambiar a Core, es decir, si yo tengo 20 CPUs, en Core van a ser las mismas 20 Core. ¿Sí? No va a cambiar, no va a tener costos adicionales. Si estoy dentro del mantenimiento, no va a haber costos adicionales. Otros que dicen VP. VP significa que es usuario concurrente. Eso va a cambiar siempre y cuando sean herramientas de desarrollo. Si no son herramientas de desarrollo, si es una base de datos donde un cliente que viene versión 9 y pasó a versión 10, pasó a versión 11 y llega a la versión 12, ese licenciamiento se mantiene. ¿Sí? Hay algo importante con el Pass Lite y es que la base de datos no va a cambiar el licenciamiento de los Access Agent.
la base de datos va a seguir trabajando con los Access Agent que están allí. ¿Sí? No va a cambiar, no va a cambiar a un licenciamiento por core o no va a cambiar a un licenciamiento por usuario nombrado, ¿sí? Va a mantener ese licenciamiento de Access Agent, solo que en el PAS va a tener el equivalente con, si tengo 5 Access Agent, pues el equivalente sería pasar a usuario al Pass Lite, que serían esa licencia. Los 5 pasan al Pass Lite. Pero si yo tengo más Access Agent, ya tengo que evaluar si moverme a Core o moverme a usuario nombrado. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Si se está trabajando sobre la versión 11.7, al pasar a la versión 12.2 y usar el nuevo PAS, ¿se requiere realizar reprogramación o recompilación de mi código usando para los web services? A ver, la versión 2 usando. Pero si en la versión 11.7 ya venía trabajando el PAS, no hay recompilación. Si estaba trabajando con el clásico Application Server y se pasa a la versión 12.2, con el nuevo Application Server, ahí hay, digamos, unos ajustes que necesitan hacer. O sea, si por ejemplo tenía servicios REST, pues hay unos ajustes que se necesitan hacer. Si tenéis servicios expuestos, servicios SOA, hay una forma de hacerlo diferente. Y si tenía solamente invocaciones con el llamando a .p, obviamente ahí hay un cambio en la URL, porque la URL del nuevo Application Server es diferente a la URL que yo estaba utilizando en el clásico Application Server. Mencionaron los cambios en la línea sin tener que bajar las bases de datos. ¿Cuáles son esos parámetros? En realidad son muchos parámetros, habría que, si quiere yo lo comparto, son muchísimos parámetros que digamos que son, y no los recuerdo. Hay, por ejemplo, el cambio del tamaño de bloques de mensajes, el MM, el MA, el MI, son cambios que se pueden hacer en caliente. Se está hablando más o menos cerca de 91 parámetros que se pueden cambiar en caliente. Yo lo comparto. Acá hay otra pregunta. Se escucha un poco cortada tu voz. Bueno, había escuchado que el nuevo PAS ya tiene el Tomcat incluido. Es para esto que se requiere la licencia de Java 11. No solamente por eso, digamos que todo el PAS es basado en programación con Java. El PAS es es un web server que se basa en Tomcat. O sea, anteriormente nosotros utilizamos Tomcat primero para poder publicar web services SOA en el clásico. Ahora no, ahora el PAS está por encima de Tomcat. PAS hace uso de Tomcat para poder hacer algunas funcionalidades. Hay otra pregunta. Es con respecto al broker secundario. Nosotros continuamos con el problema del broker secundario SQL al momento de hacer la transición del failover. No levanta el broker secundario. Se nos comentó que ya en esta versión solucionarían este detalle, pero actualmente no ha sido resuelto. La verdad me tocaba que profundizar exactamente en el detalle. Yo conozco el caso y voy a preguntar. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuentan con algún taller para configurar el Authentication Gateway y configurar el PAS? Hay mucha documentación, hay hartísima documentación para el PAS, ¿sí? Pero viene, digamos, aquí me permito aclarar sobre el Authentication Gateway. Cuando los clientes compran el PAS, el nuevo PAS, viene incorporado el Authentication Gateway. El Authentication Gateway es un componente que permite dar seguridad a la conexión hacia la base de datos. O sea, nadie puede conectarse a la base de datos si no está autorizado por el Authentication Gateway. El Authentication Gateway puede usar herramientas, digamos, internas de Progress o herramientas como el DAP de terceros, ¿sí? O un directorio activo, por ejemplo, en Microsoft. Entonces puede hacer integración y nadie podría conectarse a la base de datos ni por SQL ni por 4GL a la base de datos si no está autorizado por el Authentication Gateway. Solo que el Authentication Gateway viene incorporado solamente en la licencia del PAS Enterprise, pero no para la versión Lite.
Ok, creo que hasta aquí puedo llegar con las preguntas. A ver, tengo mi licenciamiento, voy a terminar esta, tengo mi licenciamiento desde hace muchos años, pero no sé cómo me afecta ahora la que sale en la versión 12. Nunca he sabido la diferencia entre un name user y los demás modelos. ¿Podría explicarlo? Bien, voy a tratar de hacerlo rapidito. El name user es como cada usuario que se sienta en su puesto de trabajo. Digamos, entre comillas, es por silla, ¿sí? Esté o no esté sentado, ese usuario tiene una licencia. La licencia de usuario concurrente, entonces solamente la licencia se mide por los picos. En un instante dado, yo puedo tener un pico de 100 usuarios, pero tener el producto instalado para atender a 200 usuarios. Instalado el producto, pero el máximo pico, el máximo uso del producto son 100. Entonces ahí ese es un usuario concurrente. ¿Cuánto licencio? No licencio los 200, sino licencio los 100. En usuario nombrado, al contrario, no licencio los 100, sino licencio los 200 en todos los sitios que instalé. Y dispositivo registrado es para aquellas organizaciones que tienen turnos, ¿sí? Entonces yo tengo una estación de trabajo y esa estación de trabajo entre las 8, entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, la trabaja una persona, pero en lugar de yo licenciar por la persona, licencio por la estación. De tal manera que yo pueda reutilizar esa estación para los otros dos turnos, los que trabajan de 2 a 10 y de 10 a 6. Ese es el licenciamiento de usuario registrado. No sé si quedaría claro, si no, podrías enviarnos un email. Y mil gracias por la atención, por la participación y esperemos que nos sigan acompañando en los próximos webinars. Y mil gracias por ser clientes Progress y cualquier cosa, con mucho gusto. Las preguntas adicionales que no pudimos responder durante la sesión las estaremos contestando vía correo electrónico o si tienen preguntas adicionales, por favor pueden dirigirlas a los correos que aparecen en pantalla.